estudio es Andrea Vela. Y Andrea Vela, le vamos a contar un poquito, es la primera directora de orquesta del país. Ella se ha desarrollado, entiendo que sabe 3 idiomas, es prácticamente la primera representante, digamos así, como para un manejo de orquestas del país. Sin embargo, ella denuncia, y luego vamos a hablar de su trayectoria y todo lo que significa, pero Andrea se está quejando de discriminación dentro de la Orquesta Sinfónica Nacional. Bienvenida, Andrea, muy buenas noches. Si puede encender su micrófono, por favor, empecemos, adelante. Ya ahí está encendido. No, todavía no le enciende. Debe activar el micrófono. Sí, ¿Hola? ¿Me escucha? ahí Ahí ya lo sí. vamos a escuchar. Bueno, muy buenas noches, Olga Heraldi, gracias por el espacio. Sí, la verdad es que discriminación es una palabra muy fuerte y no la he utilizado. Quisiera no utilizarla porque significaría que estamos 100 años atrás en la historia de la evolución de lo que sería una mujer artista dentro del campo de la música, de las orquestas. Y no quisiera que eso esté sucediendo ahora en el Ecuador. Estoy ya de regreso, estoy como docente en la Universidad Central del Ecuador, enseñando dirección de orquesta y dirección coral. Me encuentro sumamente contenta de poder compartir mis conocimientos con jóvenes tan talentosos y además en un ambiente tan saludable, con autoridades competentes y es un equipo de trabajo muy, muy agradable el de la Universidad Central. Así que estoy allí ahora y muy deseosa de poder volver a los escenarios de nuestro país, ojalá en Loja, en Quito, en Guayaquil y Cuenca, junto a las orquestas principales del Ecuador, las orquestas profesionales. Extraño mucho a mis músicos, he tenido la oportunidad de poder trabajar con las 4 orquestas y hemos tenido siempre conciertos tan gratificantes, tan bellos y lo único que quiero es tener la oportunidad de poder volver al escenario y hacer lindos conciertos, porque para eso estoy de regreso y para eso me he formado. Doña Andrea, ¿usted es la directora todavía de la Orquesta Nacional del Ecuador? No, yo salí ya de la orquesta en el 2012. Luego ingresé como directora titular de la Orquesta Sinfónica de Loja y fueron quizás los mejores años de esta orquesta, considerado como el tiempo de oro de la Orquesta Sinfónica de Loja. Junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador estuve 3 años, hicimos un trabajo muy importante, estuve al frente de la reestructuración técnico musical de la orquesta, que es el proceso que le llevó a la orquesta a tener el nivel que tiene en la actualidad, y me siento sumamente orgullosa por haber encabezado ese proceso. Hicimos también la Circo Orquesta, que es un proyecto importantísimo para formar jóvenes músicos y no músicos, ir a las escuelas, a través de proyectos lúdicos, con actores, con música, es decir, fue algo maravilloso, fue una forma de ingresar a la mente de los jóvenes y acercarlos a la música. Sin embargo, Andrea, a pesar de todo esto, y debo insistir en lo primero, a pesar de todo esto, usted está siendo relegada. Es decir, tenemos a un ruso, tenemos extranjeros dentro de la Orquesta Sinfónica Nacional, y no es que los discrimine, ojo, ni es que sea xenófobo, pero señoras y señores, aquí tenemos una maestra. O sea, eso es lo que yo no entiendo. Me disculpa, pero si usted es una persona muy preparada, ¿qué es lo que está sucediendo alrededor de la Orquesta Sinfónica Nacional? Bueno, ya eso es responsabilidad de las nuevas autoridades. Es importante que, así como se ha exigido a los músicos de todas las orquestas cumplir con audiciones, pruebas, exámenes para mantenerse en el puesto, del mismo modo se debería hacer con todos los directores ejecutivos musicales, con departamentos de relaciones públicas, recursos humanos, etcétera, porque sí hay gente muy incompetente en estas áreas. Entonces, es tarea de las nuevas autoridades del Ministerio de Cultura entrar a cada una de las orquestas y hacer un análisis
de qué es lo que está sucediendo en el área administrativa de todas estas orquestas. Yo veo que los músicos están cumpliendo, los músicos están estudiando, están trabajando, pese a la pandemia, se están esforzando, pero aún así hay directores, por ejemplo, en el área de música que necesitan ser evaluados. No puede ser que haya gente que tiene títulos de dirección, que no son títulos, sino certificados de 3 meses online, que estén frente a las orquestas principales del país. Es importante que si los extranjeros, los maestros están frente a nuestras orquestas, también sean evaluados. Es una cuestión de justicia. Yo recuerdo que cuando tenía 22 años y iba a dirigir la Orquesta Sinfónica Nacional por primera vez, me hicieron una evaluación, fue una audición pública y con los músicos para dirigir apenas 5 minutos la orquesta y como invitada. Entonces, del mismo modo se debería tratar a todo el mundo, ¿no es cierto? La ecuatoriana Andrea Vela es evaluada para poder dirigir 5 minutos como invitada a la Orquesta Sinfónica Nacional. Pienso que todos deben ser evaluados. Y si se les exige a nuestros músicos evaluaciones y exámenes y toda esta presión, asimismo el personal administrativo debe ser evaluado. Eso es importante porque yo creo que parte de la premisa de que todos somos iguales y todos tenemos iguales derechos. Todos tenemos iguales derechos y debería hacerse este tipo de evaluación, no solamente en la orquesta de Olger, sino también en todas las instituciones públicas. En todas. Para poder seguir tú en un cargo tiene que ser evaluado. ¿Qué es esto de nombramiento? No, señor, vamos a evaluación todos. Albi, jueces, Dígame. fiscales, jueces, fiscales, ya lo dijo el presidente entrante, se debería evaluar a todos, pero Albi, a mí me preocupa algo adicional. Y con esto ya para ir finalizando, otro día le queremos tener a Andrea, pero con el violín, para hacer un poco de música también en directo, para que vean lo extraordinario. A mí me fascina el violín. Una de las mujeres que me impactó fue justamente por el violín. Y Andrea, usted ha enviado cartas, y cartas permanentes a la Orquesta Sinfónica. ¿Y cuáles han sido las respuestas? Porque esto es lo más amargo. Sí, la verdad es que han sido como 18, 20 cartas en ida y vuelta, ¿no? Pregunta y respuesta. Y la respuesta, y no solamente la Orquesta Sinfónica Nacional, estoy hablando de Loja, Quito, Guayaquil, Cuenca. ¿Por qué es tan difícil lograr una semana de invitación para dirigir la Orquesta Sinfónica del país? Yo no creo que hubiera existido Alondra de la Parra o Gustavo Dudamel en Venezuela, Alondra en México, si es que las autoridades de sus orquestas hubieran tenido este tipo de actitudes, quizás un poco mezquinas. Estoy intentando cada temporada poder dirigir las orquestas y la respuesta es siempre: no hay presupuesto o no hay espacio en la agenda, vuelva a intentar el próximo año, la llamaremos si es que hay la oportunidad. A mí me parece inadmisible. Yo soy una persona que se ha preparado en el extranjero, tengo los 3 títulos hechos en el extranjero y con becas académicas. He representado al Ecuador en más de 35 ciudades, tengo un repertorio amplísimo de más de 400 obras dirigidas en conciertos y no entiendo por qué no tengo la oportunidad de dirigir una semana cada una de las orquestas del país. Me parece absolutamente incomprensible. Yo no debería, como directora ecuatoriana y la única en el momento con mi preparación, yo no debería estar escribiendo cartas solicitando una semana. Yo debería ser invitada cada temporada a dirigir la orquesta, las orquestas del país. Eso es natural, es normal en un país que reconoce sus talentos, pero es algo que no está pasando aquí en el país y eso es muy penoso. Bueno, discriminación completa, Albi. Así es, doña Andrea Vela, ella fue la primera directora de la orquesta e invita a las autoridades que se realicen las respectivas evaluaciones y como una profesional que es en todo lo que es la parte artística, debe ser también invitada y tomada en cuenta como mujer, como profesional, como invitada para poder dirigir la Orquesta Sinfónica del Ecuador,
por lo menos en cada temporada una vez. Por supuesto. Además, recordemos que el discurso de bienvenida de nuestro presidente fue que haya justicia con la mujer trabajadora ecuatoriana, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta y no nos podemos olvidar. Entonces, yo sí espero poder llevar mi música y mi mensaje conciliador y artístico a mis músicos aquí en el Ecuador y compartir lo que he aprendido. Por algo me he formado y con tanto esfuerzo en el extranjero. ¿Por qué en el extranjero sí y por qué en mi país no? Es lo que no llego a comprender. Y simplemente, bueno, yo les comento honestamente, tengo mucha esperanza todavía de pues, poder hacer un concierto con cada una de las orquestas. Y si no sucede, haré las maletas y me iré, porque no, tampoco estoy para perder mi tiempo, ¿no? Es así. Qué barbaridad. Bueno, han sido las expresiones de Andrea Vela, mi querido Jorge. Efectivamente, solidaridad completa. Andrea, hoy ha sido el día contra la discriminación. Mire lo que le pasa a Leonidas Issa y mire lo que nos acaba de decir Andrea Vela, primera directora de orquesta del Ecuador, y simplemente está por abandonar el país porque en su propio país, valga la redundancia, no le paramos bola. La gente que está a cargo no le para bola. Oiga, pero yo sí le daría una señal muy diferente al presidente de la República. ¿Yo sabe qué iría? Yo me iría a parar por lo menos todos los días, lunes o martes, frente a Palacio. Yo comenzaría a tocar y a tocar y a tocar hasta ser escuchado. No se vaya del país, Andrea, porque gente como usted es la que debe comenzar a cultivar el nuevo Ecuador. Si no cultivamos, si no metemos arte en este Ecuador, no vamos a salir de este subdesarrollo mental que tenemos. Gracias, Andrea, y nuestra solidaridad completa con usted. ¿Qué parece este espacio? Un abrazo. Muchas gracias por el espacio. Buenas noches. Buenas noches. Qué bestia, un ejército. Qué terrible, Dios mío, esto de la discriminación. Hombre, si usted es una etnia diferente, si usted es mujer, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y debemos poner el gobierno del encuentro, ¿verdad?